Buenos días a todos. Mi nombre es Luigi Motti. Soy estudiante del noveno semestre de Ingeniería Mecánica en la Universidad de los Andes. El día de hoy les traigo una presentación sobre la energía nuclear. La energía nuclear o atómica es la que se libera bien sea de manera espontánea o artificial en las reacciones nucleares. Sin embargo, este término engloba otro significado, que es el aprovechamiento de dicha energía para otros fines, tales como la obtención de energía eléctrica, aplicaciones de medicina, desarrollo de armamento y exploración espacial a partir de reacciones atómicas. Así, es común referirse a la energía nuclear no solo como el resultado de una reacción, sino como un concepto más amplio que incluye los conocimientos y técnicas que permiten la utilización de esta energía por parte del ser humano. Todo comenzó en 1896, cuando el físico francés Antoine-Henri Becquerel por casualidad dejó unas sales de uranio junto a unas placas fotográficas, y se sorprendió al darse cuenta de que aparecieron expuestas a pesar de estar protegidas de la luz solar. Después de investigarlo se dio cuenta que el causante de esto era el uranio. Gracias a su descubrimiento, Becquerel se convirtió en el padre de la energía nuclear. En la misma época, el matrimonio francés formado por Pierre y Marie Curie dedujeron con sus investigaciones la existencia de otro elemento de actividad más elevada que el uranio, que en honor a su país natal fue llamado polonio. Además, fueron también los descubridores de un segundo elemento, al que denominaron radio. Tanto ellos como otros científicos que estudiaron las propiedades de estos elementos se dieron cuenta que las radiaciones que emitían eran diferentes de los ya conocidos rayos X y que poseían propiedades distintas, denominando los tres tipos que consiguieron descubrir alfa, que se refiere al desprendimiento de núcleos sin electrones formados por dos protones y dos neutrones, beta, cuando se desprenden electrones o positrones de alta energía, y gamma, que es un tipo de radiación electromagnética constituida por fotones. El descubrimiento de la naturaleza de las radiaciones permitió al científico Ernest Rutherford estudiar la estructura de la materia. En 1911, con sus experimentos, propuso un modelo sorprendente, que afirmaba que la materia estaba prácticamente vacía. Propuso que los átomos tienen toda su masa concentrada en un lugar muy pequeño, el núcleo, que tiene carga positiva que está neutralizada por los electrones que giran a su alrededor, como si se tratara de un pequeño sistema solar. Posteriormente, en el año 1913, el físico danés Niels Bohr desarrolló una hipótesis, según la cual los electrones estaban distribuidos en capas definidas o niveles cuánticos, a cierta distancia del núcleo, constituyendo la configuración electrónica de los distintos elementos. Para el físico danés, los electrones giraban en órbitas estacionarias desde las que no se emitía ninguna radiación, enterrándose así el viejo concepto del átomo como algo indivisible, inerte y simple, y apareciendo la hipótesis de una estructura compleja que daría posteriormente complicadas manifestaciones energéticas. Hasta ese momento, el átomo se conocía simplemente como un núcleo cargado positivamente con electrones girando a su alrededor neutralizando la carga. Fue en 1918 cuando Rutherford logró partir el átomo al bombardear gas nitrógeno con partículas alfa, observando que el gas emitía núcleos de hidrógeno. Rutherford concluyó que los núcleos de hidrógeno procedían de los núcleos de los mismos átomos de nitrógeno. Más tarde, descubrió que la carga positiva de cualquier átomo equivale siempre a un número entero de núcleos de hidrógeno. Esto, junto con el hecho de que el hidrógeno era el elemento más ligero con una masa atómica de 1, le llevó a afirmar que los núcleos de hidrógeno eran partículas singulares, constituyentes básicos de todos los núcleos atómicos. Se había descubierto el protón. Un experimento posterior de Rutherford mostró que la masa nuclear de la mayoría de los átomos superaba a la de los protones que tenía. Por lo tanto, postuló la existencia de partículas sin carga, de donde provendría este exceso de masa. En 1928, Walter Bode observó en el berilio que cuando éste era bombardeado con partículas alfa, emitía una radiación eléctricamente neutra. En 1932, James Chadwick expuso diversos elementos a esta radiación y dedujo que ésta estaba compuesta por partículas eléctricamente neutras, con una masa similar a la de un protón. Chadwick llamó a estas partículas neutrones. Con su descubrimiento, Chadwick consiguió una especie de proyectil de características ideales para provocar reacciones nucleares. Con todo esto llegamos al modelo atómico que se conoce hoy en día, en el que en el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas, neutrones sin carga eléctrica y protones con carga eléctrica positiva, además de los electrones que tienen carga igual y opuesta a la de los protones y se encuentran girando en órbitas estacionarias alrededor del núcleo, neutralizando así la carga total del átomo. Las fuerzas que mantienen unidas las partículas del núcleo entre sí y que superan a las fuerzas de repulsión entre los protones son de naturaleza desconocida y de corto alcance.
solo aparecen en el interior de los núcleos y se denominan fuerzas nucleares. La energía nuclear es liberada a través de dos procesos, la fisión y la fusión. La fisión se puede inducir por varios métodos, incluyendo el bombardeo del núcleo de un átomo fisionable con una partícula de energía correcta. La partícula generalmente es un neutrón libre. Este neutrón libre es absorbido por el núcleo, haciéndolo inestable. El núcleo inestable entonces se partirá en dos o más pedazos. Los productos de la fisión incluyen dos núcleos más pequeños y algunos subproductos, como neutrones libres, fotones y otros fragmentos del núcleo como partículas alfa y beta. Los núcleos atómicos lanzados como producto de la fisión pueden ser varios elementos químicos. Los elementos que se producen son resultado del azar, pero estadísticamente el resultado más probable de encontrar son núcleos con la mitad de protones y neutrones del átomo fisionado original. La fisión de núcleos pesados es un proceso exotérmico, lo que supone que se liberan cantidades sustanciales de energía. El proceso genera mucha más energía que la liberada en las reacciones químicas convencionales. La energía se emite tanto en forma de radiación gamma como de energía cinética de los fragmentos de la fisión, que calentarán la materia que se encuentra alrededor del espacio donde se produzca la fisión. Por otra parte, la fusión es el proceso opuesto. En la fusión nuclear, varios núcleos atómicos de carga similar se unen y forman un núcleo más pesado. Simultáneamente, se libera o absorbe una cantidad enorme de energía que permite a la materia entrar en un estado plasmático. En el caso más simple de fusión, en el hidrógeno, para que pueda ocurrir una fusión debe superarse una importante barrera de energía producida por la fuerza electrostática. A grandes distancias, dos protones se repelen debido a la fuerza de repulsión electrostática. Sin embargo, si se pueden acercar dos núcleos lo suficiente, debido a la interacción nuclear fuerte, que en distancias cortas es mayor, se puede superar la repulsión electrostática y obtener la fusión. En la naturaleza ocurre fusión nuclear en las estrellas, incluido el Sol. Producto de la fusión, en su interior las temperaturas son cercanas a 15 millones de Kelvin. Por ello, las reacciones de fusión se les denomina también termonucleares. Ahora bien, la tecnología nuclear tiene múltiples aplicaciones que son fundamentales en nuestra vida cotidiana. Aplicaciones que tienen una gran presencia en nuestro día a día y que en el futuro tendrán aún más relevancia gracias a la investigación que aumenta sus posibilidades de aplicación y justifica su utilización. En la última década del siglo XIX, los descubrimientos de Becquerel, el físico alemán Wilhelm Röntgen y el matrimonio Curie sobre la energía nuclear llevaron casi de inmediato a esta nueva forma de energía a su aplicación en la medicina. Por ejemplo, la medicina nuclear utiliza sustancias radioactivas para obtener una imagen interna del cuerpo y poder aplicar un tratamiento adecuado para la enfermedad, analizando tanto la fisiología como la anatomía del cuerpo a la hora de establecer el diagnóstico y el tratamiento. Hoy en día los médicos pueden utilizar una amplia variedad de técnicas no invasivas para explorar el cuerpo humano. Algunas de estas técnicas incluyen métodos como la imagenología por emisión de rayos X. Estas engloban las radiografías, que consisten básicamente en un emisor de rayos X y una película radiográfica. La película radiográfica se ubica detrás de la zona que se desea estudiar y los rayos X se emiten sobre esta parte del cuerpo. Debido a los distintos grados de absorbancia de los tejidos, la radiación pasa más fácil a través de algunos tejidos y es absorbida por otros. Mientras más cantidad de rayos inciden sobre la placa radiográfica, que inicialmente es blanca, más oscura se vuelve la misma. Debido a que los huesos tienen la mayor absorbancia, su forma resulta muy bien definida y resulta muy útil para estudiar afecciones óseas como fisuras, fracturas o malformaciones. Dentro de la imagenología por emisión de rayos X, también tenemos las tomografías por angiografía. El principio de funcionamiento es similar al de las radiografías. Sin embargo, el propósito principal de estas es estudiar estructuras cardíacas o alguna otra estructura de vasos sanguíneos. Para esto, se introduce un contraste en el torrente sanguíneo, cuya función es cambiar temporalmente la manera en que los rayos X interactúan con el cuerpo, lo cual facilita la visualización de las estructuras cardíacas al tomar la imagen. Por otra parte, tenemos las tomografías por emisión nuclear. Esta engloba principalmente dos prácticas, la tomografía por emisión de positrones y la tomografía por emisión de fotones simples. En ambos casos, se debe inyectar al paciente con una molécula biológica capaz de transportar un isótopo emisor de positrones o fotones provenientes de rayos gamma. Una vez en el torrente sanguíneo, estos atraviesan los tejidos y son detectados por la máquina, produciendo una imagen interna del paciente. Cada una de estas técnicas presenta ventajas y desventajas que hacen que sean útiles según las condiciones y las partes del cuerpo que se necesitan estudiar. En dosis más altas,
La radiación se utiliza para el tratamiento del cáncer, en la práctica conocida como radioterapia. Las células cancerígenas tienen una absorbancia de radiación mayor a las células sanas, por lo que la radiación es capaz de destruirlas sin destruir las células sanas. Todas estas técnicas combinan el uso de ordenadores, detectores y las diferentes propiedades de las sustancias radiactivas para crear una imagen. Las imágenes obtenidas mediante la medicina nuclear pueden detectar tumores, aneurismas, flujo sanguíneo irregular o inadecuado a varios tejidos, trastornos de las células sanguíneas y mal funcionamiento de los órganos, tal como deficiencias pulmonares y de las glándulas tiroides, entre otras enfermedades. El uso de un tipo de prueba u otra o de una combinación de pruebas va a depender de los síntomas del paciente y de la enfermedad diagnosticada. En el campo de la hidrología también se utiliza la tecnología nuclear, aplicando una técnica llamada hidrología isotópica. Los isótopos son átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones y por lo tanto difieren en número másico. La hidrología isotópica utiliza isótopos estables y radiactivos existentes en el medio ambiente para seguir los movimientos del agua en el ciclo hidrológico o en aquellos procesos de la ingeniería en los cuales se utiliza. Los isótopos ambientales del hidrógeno y del oxígeno, incorporados de manera natural en las moléculas de agua, pueden utilizarse para investigar la naturaleza de los recursos hídricos. El agua está compuesta por oxígeno e hidrógeno, y estos a su vez se dividen en distintos isótopos, estables e inestables. Los más comunes para el oxígeno son el oxígeno 16. Este está compuesto por 8 protones y 8 neutrones. Este isótopo es estable y además es el más abundante, representando el 99.76% de la abundancia natural del oxígeno. El oxígeno 17 está compuesto por 8 protones y 9 neutrones. Este isótopo también es estable, pero a diferencia del anterior es muy poco abundante, representando el 0.035%. Por último, el oxígeno 18. Este está compuesto por 8 protones y 10 neutrones. También es estable y representa alrededor del 0.2% de la abundancia natural del oxígeno. Los isótopos más comunes del hidrógeno tienen nombres propios y se conocen como protio, que está compuesto solo por un protón y sin neutrones. Este isótopo es estable y es el más común de los isótopos de hidrógeno, con una abundancia del 99.985%. El deuterio está compuesto por un protón y un neutrón. También es estable y comprende alrededor del 0.015% de todo el hidrógeno terrestre. Por último, el tritio. Este está compuesto por un protón y dos neutrones. Este isótopo es radiactivo y representa aproximadamente 1 por 10 a la menos 15% de la abundancia total del hidrógeno terrestre. La combinación de estos isótopos de hidrógeno y oxígeno forman los isótopos de agua más comunes. El primero está formado por 2 protios y un oxígeno 16 y representa el 99.73% del agua, siendo este el más abundante. El segundo está formado por un protio, un deuterio y un oxígeno 16 y representa el 0.00031% del agua y es el más ligero. Y finalmente, el tercero más común está formado por un tritio y un oxígeno 18. Este representa el 0.002% del agua y es el más pesado de los tres. En el ciclo del agua, ésta se evapora de los océanos, sube a la atmósfera para formar las nubes, posteriormente se condensa y se precipita a la Tierra, para mediante uno u otro proceso regresar al océano y repetir el ciclo. Los isótopos más ligeros, como este, se evaporan más fácilmente, pero también les es más difícil condensar, por lo que viajan más tiempo en las nubes y se precipitan en lugares más lejanos a la fuente de evaporación. El caso contrario es para los isótopos más pesados, como este. Les es más difícil evaporarse, pero les es más fácil condensarse. Por lo tanto, durante el ciclo hidrológico, los isótopos pesados se condensan y precipitan primero y en mayor abundancia, mientras que los isótopos más ligeros se condensan y precipitan posteriormente. Esto cambia la composición isotópica original del agua que se evaporó. La composición isotópica resultante en cada lugar en el que ocurre una precipitación es una especie de huella dactilar para el agua, por lo que al estudiarla se pueden conocer detalles de distintos procesos, tales como recarga de acuíferos, mezclado de aguas, origen de aguas subterráneas e incluso se pueden rastrear los orígenes de la contaminación de las aguas. En el área de agricultura y alimentación, la tecnología nuclear ayuda a mejorar el estado de los cultivos y la agricultura en muchos lugares del mundo, sobre todo en países en desarrollo donde las plagas, la sequía y las enfermedades ponen en peligro la salud y subsistencia de sus ciudadanos. La productividad animal se ha visto muy beneficiada con los avances en tecnología nuclear y su aplicación a la genómica.
Los animales son muy importantes para la seguridad alimentaria, dado que nos proporcionan alimentos como la leche, huevos y carne. Pero conforme aumenta la población mundial, también lo hace la demanda de los productos animales, lo que supone una presión tanto para los ganaderos como para el medio ambiente. Criar cada vez más animales no es una opción. Esto significa ejercer una presión aún mayor sobre un medio ambiente que ya se encuentra sobre bastante presión. La solución radica en aumentar la productividad de los animales. Esto normalmente se hace mediante la selección y cría de ejemplares superiores. Sin embargo, este es un proceso lento que puede llevar varios años. Ahora, gracias a los avances en tecnología, se puede determinar el potencial de un animal el día de su nacimiento, simplemente observando su ADN o mapa genómico. Este mapa indica con exactitud la ubicación de características específicas en los cromosomas del animal, los marcadores genéticos que son importantes, por ejemplo, para la producción de leche, carne y huevos. Para elaborar estos mapas genómicos se utiliza una técnica nuclear denominada mapeo híbrido por radiación. Esta técnica consiste en irradiar con rayos gamma un pequeño número de células tomadas de un animal para dividir su ADN al azar en cadenas cortas y manejables. Las células irradiadas se fusionan con células de roedores para propagar las cadenas cortas de ADN animal y crear así los llamados paneles de híbridos de radiación. Estos permiten mapear varios marcadores genéticos en cada uno de los fragmentos de ADN divididos, que posteriormente son unidos para generar el mapa genómico completo del animal. Una vez teniendo el mapa genómico, se combinan decenas de miles de marcadores genéticos en un chip de ADN, el cual contiene toda la información del animal y puede emplearse para determinar su potencial de producción. El uso de estos chips de ADN obtenidos a partir de mapas de híbridos de radiación para seleccionar los mejores ejemplares ha mostrado ser una herramienta revolucionaria en la cría de ganado lechero para aumentar la producción de leche. Esta herramienta permite aumentar la productividad de los animales de manera sostenible, lograr seguridad alimentaria y proteger el medio ambiente. La tecnología nuclear ha sido muy útil también en la gestión de plagas. En el mundo entero, los agricultores libran las mismas batallas contra insectos y otras plagas que dañan sus cultivos y producen grandes pérdidas, además de que transmiten enfermedades a millones de animales y personas. Al mismo tiempo, los insectos se están haciendo resistentes a los insecticidas y los consumidores son más conscientes de los efectos de los insecticidas en la salud humana y en el medio ambiente. La técnica de los insectos estériles consiste en la cría en masa y esterilización de insectos machos antes de liberarlos sobre áreas infestadas de plagas. Esta técnica suprime y elimina gradualmente las plagas ya establecidas o impide la introducción de especies invasoras, y es más segura para el medio ambiente y la salud que los insecticidas convencionales. Millones de insectos de la plaga que se quiere controlar son producidos en fábricas especiales, son esterilizados con radiación y posteriormente liberados en el campo en intervalos regulares. Allí, ellos se cruzan con los insectos plaga y como resultado no tienen descendencia. Si suficientes machos estériles son liberados, la siguiente generación tendrá menos insectos plaga y así la población del insecto plaga puede ser controlada y en situaciones aisladas puede incluso ser completamente eliminada. Con esta técnica no hay contaminación ambiental y los consumidores se benefician al contar con alimentos sin residuos de plaguicidas. La irradiación empleando rayos X y gamma también se puede utilizar para el tratamiento de los alimentos. Eligiendo la longitud de onda y dosis correcta, estos rayos pueden prevenir la germinación de vegetales como las papas y mantener su frescura y sabor. También se puede usar para destruir las bacterias que pueden estar presentes en especias, carnes o mariscos. Esta técnica también es muy útil para eliminar insectos, que de no ser así podrían viajar dentro de vegetales y frutas frescas, extendiéndose a otras regiones del mundo donde podrían tener efectos devastadores sobre el medio ambiente y la agricultura. La irradiación de alimentos implica dirigir rayos electromagnéticos o un haz de electrones a los alimentos. La energía se transfiere con la intensidad necesaria para lograr el efecto deseado. Es un proceso en frío, por lo que las especias conservan su aroma y sabor que se verían afectados con el uso de calor. También evita el uso de métodos químicos como la fumigación y los insecticidas. Además, los haces de radiación pasan a través de envases, así que los alimentos se mantienen protegidos de bacterias e insectos después del tratamiento y se mantendrán frescos por más tiempo. La utilización de isótopos y radiaciones en la industria moderna es de gran importancia para el desarrollo y mejora de los procesos, para las mediciones, la automatización y el control de calidad. En la actualidad, casi todas las ramas de la industria utilizan radioisótopos y radiaciones de diversas formas, como por ejemplo los trazadores.
Estos son sustancias radiactivas que se introducen en un determinado proceso industrial, para luego detectar la trayectoria de los mismos gracias a su emisión radiactiva. Esto permite investigar diversas variables del proceso, como caudales, filtraciones, fugas, entre otros, de forma que se obtiene información para prolongar la vida de los equipos industriales. Por otro lado, tenemos las radiografías de la estructura interna de las piezas. Esta es una aplicación de control de calidad. Se realizan con rayos gamma o neutrones, por lo que reciben el nombre de gammagrafías o neutrografías respectivamente. Se trata de un método no destructivo que permite comprobar la calidad de soldaduras, piezas metálicas o cerámicas sin dañar o alterar la composición del material. En el área de la exploración espacial se necesitan fuentes energéticas potentes. En el espacio no hay gasolineras ni enchufes, y en ocasiones no es viable el uso de la energía solar, ya que en el momento en que los paneles solares se vean obstruidos por cualquier cosa, cesaría la producción de energía. Por eso, algunas naves espaciales que exploran el sistema solar utilizan lo que se conoce como energía de radioisótopos. Un generador termoeléctrico de radioisótopos, o RTG por sus siglas en inglés, es un generador eléctrico simple que obtiene su energía de la liberada por la desintegración de determinados elementos radiactivos, tales como el plutonio. Su diseño es bastante simple desde el punto de vista de la ingeniería nuclear. El componente principal es un robusto contenedor de combustible nuclear. Se colocan termopares en la parte exterior del contenedor, con el contacto externo del mismo situado junto a un disipador de calor. La desintegración del combustible nuclear genera calor que se desplaza hacia el exterior del contenedor, pasa junto a los termopares y se disipa en los disipadores. Gracias a los termopares, el calor se convierte en electricidad de forma directa. Los RTG son los dispositivos más adecuados en situaciones donde no hay presencia humana y se necesitan potencias de varios centenares de vatios durante largos periodos de tiempo, situaciones en las que los generadores convencionales no son viables. Ahora bien, hasta el día de hoy, las armas más destructivas de todo el planeta son las armas nucleares, capaces de destruir una ciudad entera, quitando la vida potencialmente a millones de personas y poniendo en peligro el medio ambiente y a generaciones futuras a través de sus efectos catastróficos a largo plazo. Las primeras armas nucleares como las usadas en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, conocidas como Little Boy y Fat Man, utilizaban el principio de fisión para liberar la energía de los átomos del elemento en su interior, que generalmente era uranio 235 o plutonio 239. Estas se conocían con el nombre de bombas atómicas. Dentro de la bomba detona un explosivo convencional. Este impulsa un proyectil de uranio 235 contra el bloque principal de combustible. Al chocar ambas piezas de uranio, empieza la reacción nuclear de fisión en cadena, que continúa hasta que todos los átomos hayan sido divididos. Este proceso libera gran cantidad de energía en muy poco tiempo. La inestabilidad de los átomos residuales en un proceso de este tipo conduce a la eventual degradación de estos, la radiactividad, que genera una continua expulsión de neutrones hacia el medio ambiente. Esta se conoce como radiación ionizante y es la responsable de debilitar o descomponer las partículas del ADN humano y eventualmente causar mutaciones, enfermedades o la muerte. Las armas nucleares más modernas, conocidas como bombas de hidrógeno o bombas termonucleares, utilizan tanto la fisión como la fusión para hacer su trabajo, y cuentan con un poder destructivo muchísimo mayor al de las bombas atómicas. Estas armas contienen una pequeña carga nuclear a base de fisión, cuya energía liberada al detonar es redirigida hacia dos átomos de hidrógeno muy particulares, los antes mencionados deuterio y tritio. Las altísimas presiones y temperaturas generadas por la explosión inicial pueden alcanzar decenas de millones de grados centígrados y empujan estos isótopos el uno contra el otro de una manera tan violenta que se genera una fusión nuclear, el mismo proceso mediante el cual el Sol genera su energía. La fusión de estos átomos de hidrógeno también libera una gran cantidad de neutrones que chocan contra una barrera de uranio que rodea el material combustible, provocando una violenta fisión adicional que se estima que puede duplicar el poder destructivo de la bomba. Las bombas termonucleares que no cuentan con esta barrera de uranio se conocen como bombas de neutrones, ya que liberan los neutrones producto de la fusión hacia el medio ambiente, generando una cantidad de radiación mucho mayor que las de las bombas atómicas o de hidrógeno. Este tipo de bomba fue diseñada con el propósito de acabar con una gran cantidad de seres vivientes sin dañar la estructura que los rodea. Otro de los usos más conocidos de la energía nuclear es la generación de electricidad. Las centrales nucleares para la generación de electricidad se basan en el mismo principio de funcionamiento que utilizan las bombas de fisión. Sin embargo, en esta la energía se libera de manera controlada y a lo largo de periodos largos de tiempo.
El combustible utilizado es el uranio 235. Para iniciar el proceso de fisión, se dispara un neutrón contra un átomo de uranio. Este se divide liberando, por ejemplo, 3 neutrones, pero de estos 3, 2 son absorbidos por un material llamado moderador, que comúnmente puede ser agua o barras de grafito que se introducen dentro del núcleo del reactor. El neutrón restante choca contra otro átomo de uranio y este proceso se repite creando una reacción en cadena controlada. El funcionamiento de una central nuclear se basa en el aprovechamiento del calor para mover una turbina por la acción del vapor de agua, la cual está conectada a un generador eléctrico. El reactor nuclear más empleado en el mundo es el reactor de agua a presión, y su funcionamiento es bastante sencillo de comprender. Dentro del núcleo del reactor se produce la reacción nuclear. Una serie de barras de control se suben o se bajan para absorber más o menos neutrones, controlando así la reacción nuclear y por ende la cantidad de energía liberada en forma de calor. El reactor nuclear se encuentra dentro de un edificio de contención, conformado por una estructura de hormigón, acero o una combinación de ambos, construida para encerrar en su interior el reactor nuclear y resguardar el exterior en caso de ocurrir algún accidente. El sistema cuenta con varios circuitos de agua. El circuito primario bombea el agua a través del reactor, haciéndolo alcanzar alrededor de 315 grados centígrados. Sin embargo, el agua permanece en estado líquido, ya que se encuentra a una presión de más de 150 atmósferas. El agua luego pasa a través de unos tubos al generador de vapor, donde se enfría para luego ser impulsada por la bomba, volver a pasar por el reactor y aumentar su temperatura nuevamente. El agua del circuito primario se enfría en el generador de vapor porque al otro lado de los tubos por donde pasa se encuentra el agua del circuito secundario que está a menor temperatura. El agua del circuito secundario entra en contacto con los tubos, se calienta, se transforma en vapor y va a unas turbinas, haciéndolas girar a velocidades de hasta 1500 RPM. Las turbinas están conectadas a un generador eléctrico también llamado alternador, que es un dispositivo bastante grande, del tamaño de un autobús, que al girar genera una enorme cantidad de energía eléctrica. Esta energía se lleva a unos transformadores para aumentar la tensión hasta la adecuada para transportarla a una subestación e inyectarla a la red eléctrica. Luego de que el vapor del circuito secundario mueve las turbinas, ha perdido energía, por lo que cae en un depósito condensador en el cual vuelve al estado líquido. Para que esto suceda, a través del condensador pasa agua del circuito terciario por unos serpentines. El agua del circuito terciario proviene de ríos, lagos o incluso del mar, por lo que las centrales nucleares buscan construirse siempre cerca de alguna fuente natural de agua. Una vez que el agua del circuito secundario ha sido enfriada, ésta se bombea nuevamente hacia el generador de vapor para completar otro ciclo del circuito secundario. El agua del circuito terciario se enfría en las torres de refrigeración, que pueden alcanzar hasta 200 metros de altura. Estas torres tienen un depósito, una entrada de aire, pulverizadores y un separador de gotas. El agua caliente del circuito terciario se bombea a través de las boquillas pulverizadoras, lo que induce una corriente de aire natural que aspira aire frío desde el exterior por la parte baja de la torre. El aire frío enfría el agua y durante este proceso aproximadamente el 2% del agua se evapora y escapa en forma de vapor por la parte superior de la torre de enfriamiento. El agua de los circuitos siempre está separada entre sí. El agua del circuito primario nunca deja el edificio de contención. Esta agua es radioactiva ya que está en contacto directo con las barras de uranio con las que se produce la reacción nuclear. El agua del circuito secundario no es radioactiva, pero tampoco sale del circuito. Finalmente, el agua del circuito terciario proviene de alguna fuente de agua natural y no es radioactiva, ya que al igual que el agua del circuito secundario nunca está en contacto con ningún material radioactivo. Un pequeño porcentaje de esta se pierde en forma de vapor en las torres de enfriamiento, pero ningún elemento contaminante es liberado al ambiente. El mismo principio de funcionamiento de las centrales nucleares se aplica para el funcionamiento de vehículos nucleares, como portaaviones, submarinos o rompehielos, solo que adicionalmente la o las turbinas que son movidas por el vapor de agua están conectadas mediante un sistema de transmisión a las hélices propulsoras del barco o submarino. Además, no se tiene sistema de enfriamiento para el circuito terciario. El agua caliente simplemente se bombea al océano y el agua fresca de nuevo al circuito. La gran ventaja de estos vehículos es que su alcance es prácticamente infinito, ya que con una sola carga de combustible nuclear pueden funcionar por alrededor de 50 años sin necesidad de recargar. Esto los hace muy útiles en misiones de largo alcance de los ejércitos de los distintos gobiernos que tienen este tipo de vehículos a su disposición.
Sin embargo, esto se reserva casi exclusivamente para aplicaciones militares, ya que el mantenimiento y recarga de combustible nuclear de este tipo de vehículos es sumamente complicado y costoso, por el orden de las varias decenas de millones de dólares. Además, el costo inicial también es increíblemente alto, de hasta varios miles de millones de dólares, lo que no lo hace rentable para otro tipo de aplicaciones. La energía nuclear genera polémica entre la población y gobiernos. Algunos están a favor y otros están en contra de esta. Por ello, es bueno comparar las ventajas y desventajas que tiene el uso de la energía nuclear en general. Entre las ventajas tenemos que las plantas nucleares producen energía sin emitir ningún tipo de gas de efecto invernadero. El humo blanco que se ve salir de las torres de refrigeración de las plantas nucleares no es más que vapor de agua. Se estima que las plantas nucleares evitan la emisión de 2.000 millones de toneladas métricas de CO2 por año. También con una cantidad muy pequeña de combustible nuclear se pueden obtener cantidades enormes de energía. Esto implica ahorrar costos en materia prima, costos de transporte, extracción y manejo del uranio. La producción de energía eléctrica en las plantas nucleares es continua. Una planta nuclear puede producir energía el 90% del tiempo del año de ser necesario. La energía nuclear no depende de factores naturales como la energía solar, que depende de las horas en las que sale el sol, o la energía eólica, que depende de la intensidad del viento, y las condiciones ideales para estas no siempre coinciden con las horas pico de consumo de energía. La energía nuclear favorece el planeamiento eléctrico, ya que la producción se puede aumentar o disminuir de acuerdo a la demanda. También favorece la planeación en el ámbito de los costos, ya que el uranio no sufre variaciones de precios significativas como lo hacen los combustibles fósiles. Siendo una alternativa a los combustibles fósiles, ayuda a reducir la necesidad de consumo de estos. Mientras menos se consuman combustibles como el carbón, el diésel o la gasolina, se reduce el calentamiento global. Como resultado, menor es el cambio climático del planeta. Reducir el consumo de combustibles fósiles mejora la calidad del aire y con esto hay menos enfermedades y mejor calidad de vida. También las plantas nucleares son mucho más económicas de operar que sus rivales directos que operan con carbón o gas natural. Los costos de estas representan el 20 al 50% de los de una planta que funciona con combustibles fósiles. Adicionalmente, las investigaciones demuestran que no hay límites técnicos para que los reactores nucleares operen hasta por 80 años. También la medicina nuclear ha representado un avance importante en el diagnóstico y tratamiento de numerosas enfermedades. Y finalmente, los avances tecnológicos han mejorado la energía nuclear en términos de seguridad, costos y producción. Hoy en día, las plantas nucleares utilizan el principio de fisión. Sin embargo, la comunidad internacional se encuentra investigando y desarrollando el uso del principio de fusión. Una vez que la energía nuclear por fusión sea viable, la mayoría de las desventajas de la energía nuclear desaparecerán. La energía nuclear también tiene significativas desventajas. Es por esto que no es directamente la primera opción para muchas personas y gobiernos. Los accidentes en las plantas nucleares son muy raros, pero cuando ocurren implican serias consecuencias. Las plantas nucleares tienen excelentes sistemas de seguridad. Sin embargo, el componente humano siempre tiene un impacto importante. Las decisiones que toman las personas a cargo de la seguridad ante un evento no esperado podrían ser erróneas. Dos ejemplos de estos son los desastres de Chernóbil en 1986 y Fukushima en el 2011. El manejo de los desechos nucleares es la preocupación y desventaja más importante de la energía nuclear. Los desechos nucleares requieren de muchos años para dejar de ser peligrosos. Pese a que existen soluciones de confinamiento de desechos, los desechos radioactivos nunca desaparecen. También los reactores tienen fecha de caducidad. Pasada esta fecha deben ser desmantelados. Los especialistas estiman que se deben construir aproximadamente 80 nuevos reactores nucleares cada 10 años. Por otro lado, la inversión inicial de una planta nuclear es sumamente alta, sobre todo comparada con sus rivales de gas natural y carbón. Los inversionistas deben recuperar su inversión durante el tiempo de vida de la planta, y el costo total es bastante alto tomando en cuenta la inversión inicial y el costo por kilovatio hora de producción. A diferencia de otro tipo de energías limpias, la energía nuclear no es renovable. Su generación necesita del uranio, y este no es un recurso ilimitado. El uranio debe ser extraído de minas, y esto significa que en algún momento el uranio disponible se va a terminar. También pocos países cuentan con minas de uranio y también no todos los países cuentan con la tecnología nuclear, por lo que en muchos casos se debe contratar recursos externos para llevar a cabo proyectos nucleares. Finalmente, la tecnología nuclear puede crear armas nucleares. Como se mencionó anteriormente, estas pueden llegar a ser inmensamente destructivas. Desde los ataques de Hiroshima y Nagasaki no han vuelto a ser usadas y adicionalmente, numerosos tratados han sido firmados por muchos países para detener el desarrollo de las armas nucleares. Sin embargo,
Las armas nucleares se siguen fabricando, existen y el riesgo de ataques nucleares en el futuro está bastante presente. Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación haya ampliado un poco su conocimiento sobre la energía nuclear. Cualquier duda, por favor, háganmela llegar y con gusto trataré de resolverla.